Ministerio Internacional Luz en las Tinieblas presenta. Ahora tenemos este anuncio, podemos decir. ¿Por qué Cristo vino al mundo? Es tan importante. ¿Por qué Él descendió de los cielos siendo el Hijo de Dios? Y tuvo que sufrir como un hombre, nacer de una mujer, de Miriam, pero hoy conocida como María, pero su nombre propio es Miriam. ¿Y cuál es su hijo? Jesús. Pero el profeta ya le anunció que iba a tener un niño y su nombre sería Emmanuel. Ahí sí dice en traducción y será traducido Dios con nosotros, bendito sea Dios. De Él es que hablo yo y de Él vamos a hablar por qué Él vino a este mundo. Y lo hacemos como siempre orando a nuestro Padre Celestial. Señor, gracias por esta oportunidad, Dios mío, y que llegue a los corazones afligidos y consuele, porque tu palabra es consuelo, Señor. Es vida y vida en abundancia. Bendito sea Dios. Glorifícate, Señor, como te glorificaste tú en tantos siervos, en tus profetas, en tus apóstoles, para la honra y la gloria de tu santo y bendito nombre. Y a su nombre, gloria, aleluya. Gracias, Señor. Bueno, y ahora nos vamos con esta gran noticia. ¿Por qué Cristo vino al mundo? ¿Era realmente necesario que Cristo viniera a este mundo? ¿Podría la raza humana haber sido salva de otra manera? De ninguna manera hubiera habido salvación para nadie, ni por la ley, ni por nada, porque por la ley ningún ser humano puede ser justificado, porque ninguno la pudo cumplir. El único que la cumplió fue Jesús de Nazareno, el Señor. Lucas 19:9. Jesús les dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando está hablando en Lucas 9, ¿de quién cree que está hablando ahí? De Zaqueo. Es como pobre Zaqueo, era muy pequeñito, creo más pequeño que yo. Pero él quería conocer a Jesús y quería verlo, pero como era pequeño y había tanta gente, él corrió y se subió a un árbol, a un sicómoro, y de ahí estaba arriba. Cuando Jesús pasó y le dijo: Zaqueo, ¿qué tú haces? Desciende, porque es necesario que hoy pose en tu casa. ¿Sabe cómo descendió ese hombre? Gozoso, y le llevó a su casa. Pero este mensaje es como decir, el primer salvo. ¿Para qué vino Dios a esta tierra? El Señor a Zaqueo no le pidió nada. Por su voluntad se paró en una mesa y dijo: de todo lo que tengo daré la mitad a los pobres. Bendito sea Dios. Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, a saber, el diablo. Él tenía el imperio. Con la muerte de Jesús resucitó y le dijo: dame esa llave para acá, y las llaves del infierno. Hebreos 2:16 dice: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a los descendientes de Abraham. 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso, fiel sumo sacerdote, en el que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Aquí, por ejemplo, cuando se entiende, porque se me debe dar que entender,
Jesús se declara hermanos, no solamente nuestro Salvador, nuestro Dios, hermanos de Él. Porque es el único que puede declarar. Nosotros no podemos decir, somos hermanos de Jesús. Hoy lo podemos decir porque nos dio la facultad, que Él es nuestro hermano primogénito. Bendito sea Dios. Hebreos 2:18. Pues en cuanto al mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Esta es una nota. El propósito de la encarnación de Cristo era muerte en lugar del pecador. La muerte de Cristo no era un mero incidente en su vida. En su vida humana era el supremo propósito de su venida a este mundo. Él se hizo hombre para que en la humanidad pudiera morir por el hombre. Era el único que podía darnos salvación y nos dio. Por eso cuando él predicaba dijo, porque el buen pastor la vida da por sus ovejas. Él no la dio por todo el mundo, pero el que la buscara se arrepintiera y siguiera. Bendito sea Dios. Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:30, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ellos eran ciegos, no veían, pero tenían conocimiento de la palabra. ¿Por qué? Por el oído. Hay concuerda con la palabra que dijo el Señor, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, no por el oír filosofías humanas que llevan a la perdición y la confusión. Mateo 20:32. Y deteniéndose Jesús lo llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Mateo 20:33. Ellos dijeron, Señor, que sean abiertos vuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, le tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Ahí no hubo ninguna demora. Tocó sus ojos, vieron, pero no estaban temblando, ni que se caían, ni que corrían golpeándose contra las paredes, como hoy, porque estos son falsos. Lo dice como el mensaje de los apóstoles. Son falsos ministros, engañadores, engañando al pueblo. Nota, la muerte de Cristo se menciona muchas veces, directamente en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque todos los profetas hablaban de Él. Contiene muchas referencias proféticas. A ellas era la ruta que debía tomar Cristo para la destrucción de Satanás. Era la única manera y el único que lo podía destruir. El Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Lucas 9:30. He aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Lucas 9:31. Quienes aparecieron rodeados de la gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Nada menos que Moisés y Elías descendieron para fortalecerle, porque ahí fue cuando él pasó el dolor de la muerte. Pero aquí vemos una cosa muy importante: cuán grande y poderoso será la gloria del Señor, la gloria de estos varones que comprueban pues que lo podemos conocer. Lucas 9:32. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y los dos varones que estaban con él. Lucas 9:33. Y sucedió que partiéndose ellos de Pedro, dijo a Jesús, Maestro,
bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Imagínense, por ejemplo, este versículo, Lucas 34, 9:34. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Lucas 9:35, y vino una voz del cielo, la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Cuál es la voz del Hijo amado? Que murió por todos. Ahí sí coincide con Juan 3:16, por todos. Pero el que le aceptara, para eso él vino. Por eso está, ¿para qué vino Dios al mundo? Para salvar lo que se había perdido. Pero el que le aceptara e hiciera sus mandamientos, como di el primero el conocimiento de la Biblia, cómo presentar al Señor, el bautismo, el lavamiento de pies, la Santa Cena, y quede el cristiano perfecto. Después de eso es muy difícil que caiga, porque el Señor lo levanta y le va a cuidar, porque está hecho todos los mandamientos y hay promesas. El Señor prefiere, para como que se pierda una alma, como lo habla Pablo, se lo lleva para que sea salvo. Bendito sea Dios. De acuerdo a una de las profecías mesiánicas, porque Jesús debía sufrir y morir. Ya estaba profetizado de la muerte de Jesús, que la única manera que los hombres que buscaran de él, seríamos salvos. Isaías 53 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Isaías 53:4, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y así fue, él pasó, porque el Padre tuvo que soportar el dolor de ver a su Hijo cómo sufría, pero tuvo que ir a hacer un giro de 90 grados para no mirar a los hijos lo que sufrían en la cruz. Isaías 53:5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros salvados, y somos salvos. Veré el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificado mi siervo justificado a muchos, y llevará la iniquidad de ellos. Isaías 53:12, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Orado fue que sus manitos le traspasaron, y los que estaban los pecadores juntos, ¿cuáles eran? Los 2 ladrones, y fue contado él el número 3, pero él era el del centro. Bendito sea Dios. El apóstol Pedro afirma que el justo murió por los injustos. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu. Pedro 1:3, versículo 19. En el cual también predicó a los espíritus encarcelados. Él descendió a donde están encarcelados los espíritus, los ángeles y todos, para predicarle la salvación. Cristo fue muerto por nuestros pecados. Primera de Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nosotros,
nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ahí nos está hablando el apóstol Pablo. 1 Corintios 15:4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, como estaba profetizado y dicho. 1 Pedro 2:24. ¿Quién llevó él a sí mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados? 1 Pedro 2:25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. ¿Cuáles? Miren los nombres del Señor. Hijo del soberano, Dios, Jesús de Nazareno. Pastor, obispo. Y hoy se pone, usaron ese nombre, y ese nombre le pertenece solo al Señor, dice. Y fue apóstol y sacerdote y Dios. 5. Salomón tiene 4. Pablo tiene 3. Y así sucesivamente, pero hoy ya la gente se cree más que Dios, hablando cosas que no tienen nada que ver de acuerdo a la Escritura. Porque Jesús, el Dios de los dioses y el Señor de los señores, es grande y poderoso. La muerte de Cristo fue vicaria en la constitución de la nuestra. Él era puesto y merecía vivir, pero murió en lugar de los injustos que merecían morir. ¿Qué cumplió la muerte de Cristo en el favor del hombre? Colosenses 1:19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Colosenses 1:20. Y por medio de ellos reconciliar contigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Bendito sea Dios. Era la única manera, por la sangre. Como antes era dentro de la ley, con la sangre de los toros y machos cabríos, que no tenía importancia tampoco. Entonces, en Colosenses 1:23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro del Poderoso, porque eres ministro directamente del Señor, desde que se convirtió, porque era perseguidor. Primera de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, Primera de Pedro 1:19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es la única que nos limpió todo lo que hemos aceptado y seguimos su palabra. No es que para caminar igual como serpientes, que se mueve mucho, no, derecho, un camino ahí, y tenemos aseguradas las grandes mansiones bueno, no hay ni cómo decir, según lo que está escrito, porque ahí donde va a ser la vida verdaderamente, pues, no hay como dice Pablo, no hay palabras. Si Pablo dice no hay palabras, ¿cómo expresar? Mucho menos nosotros. Primera de Pedro 1:20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Primera de Pedro 1:21, mire lo que sigue. Y mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado la gloria,
para que vuestra fe y esperanza sea en Dios y nadie más, solamente en el Señor. Primera de Pedro 1:22, habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para amor, por amor fraternal que fluye, amaos unos a los otros, extrañablemente de corazón puro. En este versículo nos enseña Pedro que debemos los hermanos ser unidos, amarnos los unos a los otros, porque esa es la manera del verdadero cristiano. No ser egoísta, hipócrita, lisonjero, sino sincero de corazón como le gusta al Señor. Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Bendito sea el Señor. Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de ningún pecado. Hebreos 9:23, pues fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano de figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios el Padre Celestial. Isaías 53:12, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartiré despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores, que fueron los romanos en especial, y todos los pecadores que lo mataron a Jesús. Primera Timoteo 2:6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todo, de lo cual dio testimonio a su debido tiempo. Así el precio del rescate ha sido pagado por todos los hombres, están potencialmente perdonados. El perdón es del que acepta este hecho por la fe, porque el que acepta que Él murió por el mundo entero, los que se arrepienten y vienen a Él, pero de ahí viene el cambio, porque esa sangre ya no va a haber más, sino una sola vez y para siempre. Hebreos 2:9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia Dios gustase la muerte por todos. Hebreos 2:10, porque convenía aquel por cuyas causas son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionándose por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Él tuvo que sufrir, ¿para qué? Para que siendo hijos del diablo, hijos de Satanás, pasaran a ser hijos de Dios. Porque no es que es tan difícil entender. No hay millones de iglesias, pero de todas esas iglesias vienen en dos. Una de Dios y otra del diablo. No hay más. Hay dos varones, hijos de Dios, hijos del diablo. No hay que hacerse tanto problema que esto de los pecadores, que el otro, que aquello. No, sencillamente dos caminos, y todos lo saben, porque fue que con señales lo hizo. Pero para seguir esos caminos de lo que estamos hablando, de aquí viene
¿quiénes irán al cielo? Hebreos 2:17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu. Bendito sea Dios. Después que nos convertimos, hacemos todos los mandamientos de Jesús, que son solamente 4, somos vivificados delante de Dios el Padre. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Romanos 5:9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira venidera, porque ahora ya no viene montado en un asnito, ahora viene en su caballo blanco con su espada y sus faldas manchadas con sangre. Romanos 5:6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. ¿Para qué? Para justificarnos y ser santos delante de Él. Bendito sea Dios. Juan 12:32 dice, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque la honra y la gloria es solamente para uno, para el que vive y reina por los siglos de los siglos. Bendito sea Dios. ¿Quiénes irán al cielo? Algunos creen que todo el mundo irá al cielo, pero si todos fueran al cielo y quedarían allá por la eternidad, sería lo más miserable para ellos. Porque la idea que muchos tienen de si hubiera vida en una fiesta desenfrenada, orgías, casinos, casas de fuegos, salones de baile, allá no existe, pues se van a sentir muy mal, ¿no? Entonces, y cuando Cristo regrese, claro, este es un comentario de mi persona, cuando Cristo regrese, ¿qué clase de personas llevará consigo al cielo? Entonces, aquí sí pueden decir, el que hace estas cosas, duerme, y cualquiera que cuando acompañamos ya una persona que ha dormido, si siendo cristiano, o ha muerto, pues ya sin esperanza, entonces sí se puede decir con seguridad, mi hermano se fue con el Señor, bendito sea, con seguridad, pero si está en el camino real de la vida cristiana. Primera de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí habla de muertos, dormimos, para que muchos entiendan. Primera de Tesalonicenses 2:17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre a su lado con Él. Bendito sea Dios. Primera de Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Bendito sea Dios. Primera de Corintios 15:52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Bendito sea Dios. Apocalipsis 21:27. No entraré en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Cuál es el Cordero? Cristo Jesús.
Isaías 52:1. Despiértate, despiértate y vístete de poder. Oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo, porque ya la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Bendito sea Dios. En este pasaje es claro que ninguna cosa contaminadora entrará en el cielo, solo los que tienen su nombre escritos en el libro de la vida. ¿Cómo sabemos cuando está escrito? Cuando se hace la conversión, porque el Señor nos dejó toda enseñanza aquí. El hijo pródigo: Señor, no soy digno de que sea mi padre, hazme como uno de sus trabajadores y perdóname y escribe mi nombre en el libro de la vida, en el reino de los cielos. Esa es en la conversión. Entonces el que ha hecho esa conversión, ahí mismo ya queda marcado su nombre en el libro de la vida. Bendito sea Dios. ¿Qué justos han ido al cielo? Enoc, él nunca murió. Hebreos 11:15. Pues si hubiese estado pensando en aquello de donde salieron, ciertamente tenía tiempo de volver. Génesis 5:21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Génesis 5:22. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. 300 años engendró hijos e hijas. Génesis 5:23. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Génesis 5:24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Él desapareció. Las señales que nosotros así desapareceremos, seremos levantados por el Señor. ¿Por qué? Porque era justo, dice clarito la palabra de Dios. Entonces fue levantado al cielo. Judas 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, con todos los árboles. A ustedes saben, son decenas de millares, pero desde la creación, bueno, yo me imagino que del mundo de los diluvianos, pues no había, porque no se encontró sino a Enoc justo, a Noé. Bendito sea Dios. Moisés, en Romanos 5:14, Pablo indica que la muerte fue quebrada por el caso de Moisés. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Deuteronomio 34:4. Y le dijo Jehová: esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré, te he permitido verla con tus ojos, mas no pisarás en ella. ¿Por qué Moisés no entró a la tierra prometida? Porque él pecó abriendo la peña. El Señor le mandó que orara con los ancianos y le tocara, porque la roca representa a Cristo, a Jesús. Él es los ríos de agua viva, pero le dio 2 brazos porque también lo tenían cansado. Pero para eso es para aprender nosotros. Esa es una enseñanza celestial, de que con Dios no se puede jugar. Hay que hacer de acuerdo a su palabra. Y Moisés le rogó por 3 veces y dijo: olvídate de ese negocio, súbete al cerro y muérete. Y así le pasó a Moisés. No, qué lindo es mi Dios. Pero el amor de Él es incomparable. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Deuteronomio 34:6. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy.
Claro, ahí podemos nosotros entender en lo que leímos antes, cuando Pedro le vio a Moisés y Elías. El Señor como que le resucitó y subió, porque bajó para la transfiguración. Judas 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a preferir juicio de maldición contra él, sino que el Hijo del Señor te reprenda. Mire, ¿cómo sería Satanás que él quería llevarse el cuerpo de Moisés? ¿Para qué? Por eso el Señor lo cogió, lo enterró separado, nadie lo sabe, nadie, solamente lo que acabo de explicar. ¿Qué tal si el diablo se lleva el cuerpo de Moisés y da a los judíos? ¿Saben la idolatría que ha sido? Peor que los religiosos hoy, adorando a toda cosa, hecha de hierro, de yeso, de madera, de piedra, de oro, de plata. Tienen boca y no hablan, tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven, tienen pies y no caminan, tienen mano y no palpan. Así son los que lo hacen, igualitos los que lo adoran. Por eso que dice, ningún idólatra entrará en el reino de los cielos, en Apocalipsis. Bendito sea Dios. Deuteronomio 34:7. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Físicamente, jovencito, perfecto. Dice que Moisés murió y fue enterrado, de lo que expresa Judas. Se deduce que más tarde Moisés fue resucitado, que haya sido restaurado a la vida, es evidente por su aparecimiento en el monte de la transfiguración. Mire, yo lo expliqué, pero la misma escritura explica mejor. Pero yo había explicado esto. Pero ahí está más claro, para que ustedes estén seguros que este siervo no habla por mi cuenta, sino lo que está escrito. Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego y no se lo encontró en ningún lugar. Esto acontece ya los que pasaron todo lo que primero hablé. Segunda de Reyes 2:11. Y aconteció que yendo ellos hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Segunda de Reyes 2:12. Viendo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes, como acostumbra el judío cuando tiene un acontecimiento de arrepentimiento o de gozo, rompe sus vestiduras. Así lo hizo Eliseo, viendo a su profeta que se iba. Alzó luego el manto de Elías, que se había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Segunda de Reyes 2:14. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado, del mismo modo las aguas se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo en tierra seca. Segunda de Reyes 2:16. Y dijeron, he aquí hay tus siervos, 50 varones fuertes, vayan y ahora busquen a tu Señor. Quizás lo ha levantado el Espíritu de Jehová y lo ha echado en algún valle o en algún lugar. Y enviaron a los 50 varones a buscar, a ver si encontraban a Elías. Pero Eliseo, ¿qué dijo? No vayan, él estaba seguro que lo que aconteció. Pero los permitió, bueno, dijo, vayan a ver, y él sabía que no iban a encontrar, y así fue. Segunda de Reyes 2:17. Mas ellos le infortunaron hasta que, avergonzados, dijo, enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales buscaron 3 días, mas no lo hallaron.
Segunda de Reyes 2:18. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo: ¿no os dije yo que no fueseis? Y fueron en desobediencia y vinieron avergonzados. Mateo 27:51. He aquí, el velo del templo se rasgó en los de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. 27:52. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Ahí se demuestra que una resurrección, cuando Él murió, resucitaron muchos santos que estaban dormidos. Mateo 27:53. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección, le vieron en la santa ciudad y aparecieron a muchos, por los cuales dice: sabiendo de lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Esta es una nota, bendito sea. Sin duda que estas tres personas del Antiguo Testamento fueron llevados al cielo para animar al pueblo de Dios, para mostrar que en verdad habrá una recompensa para los fieles. Su redención dependía de la obra del Redentor, que en aquel tiempo iba a venir. El último grupo fue trofeo de la victoria de Cristo sobre el pecado y la tumba, pero el conjunto pueblo de Dios espera la resurrección general que se realizará, el regreso de Cristo como Enoc, Elías y la generación de los justos que están vivos al regreso de Cristo. Esa es nuestra esperanza y nuestra confianza. Aquí nos habla el apóstol Pablo: serán trasladados sin ver la muerte, y los justos muertos serán resucitados en la misma ocasión. Primera Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Tesalonicenses 4:15. Por lo cual los decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que durmieron en Cristo primero, y enseguida los que vivimos a encontrar en el aire al Señor. Primera Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, como rescatados, como Elías, como Enoc, como los que fueron. Esa es nuestra esperanza. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y viviereis, comeréis el bien de la tierra. 20. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Bendito sea Dios. Ahí está. Los que recibieron, los que están blanquitos, para arriba. Los que no recibieron, con la espada para abajo. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿No ve cuánto dice que el Señor me dijo esto? No, que el Señor le dio otro mensaje. Cuando está al contrario. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la santa ciudad.
pero ya estamos hablando de la pura, de la perfecta, de la ciudad no hecho por manos de hombres, sino hecho por el divino y poderoso y soberano Dios. Esa es la que nosotros esperamos. Apocalipsis 2:7. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Alabado sea Dios. Apocalipsis 21:27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación o mentira, sino solamente los que están escritos en el libro del Cordero. Apocalipsis 15:2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, ya con la música todo preparado ahí. Yo tengo mi esperanza en mi Señor. Tengo esa confianza en Él, que yo no me quiero caer, si es que espero. Y si duermo, pues soy levantado antes que los que quedan. Bendito sea Dios. Conclusión. David formuló la pregunta, Salmo 24:3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Salmos 24:4. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado en engaño. Bendito Dios. Mateo 5:8. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Salmos 15:2. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que es mentiroso, apártese de la mentira, y si es hermanito cristiano, cuídate, cuida tu alma, haz como Lot, no mires atrás sino adelante, quede quien se quede. Salmos 15:3. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite provecho contra su vecino. Salmo 15:4. Aquel cuyos ojos es vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Salmos 15:5. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás, nunca, derecho para arriba. Primera de Juan 3:2 dice así. Bueno, pero aquí hay una pequeña exhortación. ¿Podemos prepararnos para el cielo siendo como Jesús? Mire lo que dice en Primera de Juan. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no nos ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Bendito sea Dios. Ahí es que lo vamos a ver, igualito. Primera de Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Lo que tenemos esperanza no es difícil. Si hemos llegado hasta aquí, ¿cómo no nos va a ayudar un poquito que falta? Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, puestos que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Con esta terminamos este estudio, completo estudio de salvación, como lo oyen, no con palabras que no llevan a ningún lugar. Estas sí llevan derecho al cielo. Apartarse de lo malo, hacer lo bueno. Eso es todo, no es difícil. Hablar la verdad, no mentir. Primera de Juan 4:17 dice,
En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Cómo? Tenemos que ser ejemplares en este mundo. Gracias, Señor Padre Santo y Padre amado, la honra y la gloria para el que reina y vive por los siglos de los siglos. Amén. Ministerio Internacional Luz en las Tinieblas presentó